Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de este pequeño simposium. Como dijo Carlos al principio, estoy muy amable, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Como dijo Carlos Rodríguez Cañón, se ha dividido esta presentación en tres ponentes: el padre Sainz, que me ha antecedido, toda una eminencia en el tema. La práctica de este servidor de ustedes, y luego Carlos va a cerrar. Agradezco su presencia por venir a esta plática. Hoy no es lo usual que la gente dedique una tarde a huir de Dios. No es usual que la gente dedique una tarde a conocer sobre esta temática en particular del final de los tiempos. Pero para mí es un gran honor y una gran alegría pues tener este público presente. Este video viene de México, con muchos problemas. Se ha vuelto muy complicado viajar llevando libros, porque no nos dejan subir libros. Hay que pagar sobre peso de equipaje. Antes podíamos llevar 32 kilos en 2 maletas distintas, 64, ahora son 23. Y si sale 1 kilo de más, nos cobran un ojo de la cara, como hicimos en México. Y luego llegando aquí, pues vieron cajas y me dijeron, ¿eso qué? Pues son libros que traigo para unas pláticas con unas personas que vamos a hablar de Dios. No, pero tuvo que haberlos mandado por carga. Sin más, que tengo entendido que allá en la aduana argentina hay cualquier cantidad de libros detenidos, porque parece que los han mandado al extranjero a editar más económico y luego aquí los han detenido. Entonces es un problema serio, entonces no me quieren dejar pasar los libros. Total que salomónicamente dijeron, pues se tiene que pagar $150 por los libros. Sin ninguna base. Yo soy abogado, pues tú puedes haber dicho, oiga, pues ¿cuál es el fundamento legal? Pero en fin, son muchos problemas. Este servidor tiene 3 hernias inguinales operadas de estar cargando durante 25 años. Tú hay que cargar libros y subir y bajar. Bueno, es todo una verdadera odisea que el libro llegue a esta mesa. Pero bien vale la pena el esfuerzo, porque finalmente lo que se trata en estas charlas, y por lo menos de este servidor, y lo digo con rectitud de intención, es que los oyentes, nosotros, de lo que aquí se diga, saquemos un propósito concreto para nuestra vida personal, para prepararnos a los eventos y acontecimientos que están profetizados para este final de los tiempos, tal y como Jesucristo se lo anunció a Juan en el libro de Apocalipsis. No se trata de engañar a nadie. No se trata de ver signos donde no los hay. Es ser objetivos y realistas ante lo que estamos viviendo para poder prepararnos espiritualmente. Porque, como decía el padre Castellani, la flecha duele menos cuando se ve venir. Yo veo que viene la flecha y estoy preparado, pues entonces puedo sobrellevar mejor estos eventos. ¿Y por qué hay que prepararnos especialmente? Porque Jesucristo lo dijo: vendrá una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no se acortasen, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos se van a acortar aquellos días. Entonces, estamos entrando en una etapa histórica que se llama final de los tiempos. El problema con este tema es que hay cualquier cantidad de profecías que enrarecen, que adulteran, que tergiversan todo lo relativo al final de los tiempos. De la profecía de corte New Age, de corte Nueva Era, que se anuncia el fin de una era, la era de Piscis, para abrir la era de Acuario, de acuerdo con una simbología astrológica, que tiene parte de verdad, dicho sea de paso. Se enrarece también porque existen profecías en torno al 2012. Yo tengo un libro, ya no hay, ya no hay, que se llama La verdad sobre el 2012. Todo lo que se dice sobre el 2012, particularmente el calendario maya,
que es el fin de una cuenta larga de 5.125 años que comenzó el 3114 antes de Cristo y termina el solsticio de invierno del 2012, tiene un fondo de verdad. O sea, no es mentira ese calendario maya, que también lo habla, lo reseña, o lo palpamos o lo comprobamos en el calendario azteca. El calendario azteca tiene en su diseño los 4 soles, las 4 eras de la Tierra. En el quinto está Tonatiuh, en el centro, y están, perdóname lo que voy a decir ahora, pero es un término maya, están los 13 catunes, los 13 bactunes, 20 catunes, 20 tunes, 18 huinales y 20 quines, es decir, 1.870.000 días que arrancaron, como dije, el 11 de agosto de 3114 y termina el 21 de diciembre del 2012. Yo en México he presentado por computadora como el calendario azteca, dándole el valor a esta simbología de la llamada cuenta larga de los mayas. Efectivamente es un reloj que termina el 21 de diciembre del 2002. Pero hay otras profecías, calendarios asiáticos, profecías tribales o primitivas, algunas de chamanes o brujos, y todas hablan de un encuentro entre el tiempo y el no tiempo, o lo que es lo mismo, entre el mundo de Dios, que es el mundo entre el mundo del hombre, que es el mundo natural, donde estamos sujetos al tiempo, y el mundo del no tiempo, donde está Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo, no tiene principio y fin, es un eterno presente. Entonces hablan de un vínculo, de un desgarro del tiempo, algunas profecías chamánicas o de brujos o de tradiciones de indios americanos como los incas, entre otros. Hay indicadores astronómicos, ciertamente. Ustedes saben que la Tierra tiene 3 movimientos: el movimiento de rotación, 24 horas, movimiento de traslación, 365 días, y hay un movimiento muy lento, muy desconocido por nosotros, que no se enseña en las escuelas, pero sí conocido por los antiguos, que se llama movimiento de la precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años, que es precisamente un movimiento como un bamboleo, como si estuviera la Tierra como un beodo, como un trompo, no sé si me estoy explicando, que va en contra de la energía del reloj dando vuelta, de tal forma que el eje de la Tierra 13.000 años da hacia la estrella polar y 13.000 años a la estrella Vega. Y los antiguos sabían que cada 13.000 años ha habido un gran acontecimiento cósmico que ha sido verdaderamente desastroso, de catastróficas consecuencias para la Tierra. Y estamos por terminar este ciclo de 13.000 años, precisamente, que coincide con la alineación del sistema solar o del Sol con lo que se llama el centro de la galaxia, lo que llamaban los mayas se dejó el nombre ahora, tiene un nombre específico, donde nuestro Sol cada 13.000 años se alinea con el centro de la galaxia, que empezó en 1980 y termina en el 2016, este acontecimiento de alineación astronómica. También el paso de Venus coincide en el 2012, 2 veces pasa cada 8 años el planeta Venus frente al Sol, visto desde la Tierra, y esto ocurre este paso doble de cada 8 años ocurre más o menos cada 120 años. Bueno, pues el 2012 se da también este evento astronómico, y pudiera yo seguir hablando de un sinnúmero de profecías, de la más diversa índole, paganas la mayoría, pero todas tienen un fondo de verdad. Ninguna es una profecía falsa. ¿Por qué razón? Porque finalmente el demonio, que es un ángel caído, antes de caer, recibió de Dios un sinnúmero de revelaciones. Dice Pablo que los ángeles recibieron muchos misterios, entre ellos la encarnación del Verbo. Entonces, ese conocimiento que recibieron los ángeles antes de revelarse, de ese conocimiento sacan ventaja.
y lo utilizan para su propio beneficio y lo revelan a los hombres. Por eso toda cultura, pueblo, civilización, de la más diversa índole, algunos con un fondo de religión o religiosidad, tienen en todo su conocimiento algo de verdad. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran, como fuera una frecuencia que no está perfectamente en sintonía con la revelación de Dios Padre, pero tiene algo de verdad. Por eso, cuando la nueva era habla del fin de un tiempo y el inicio de otro, hay un fondo de verdad. Que estamos entrando a un proceso de evolución, entre comillas, cósmica, hay un fondo de verdad. Que la tierra está herida por el pecado, y entonces la Pachamama, de lo que hablan los indios, los griegos, la madre tierra que está sufriendo y derrama petróleo, que es como la sangre de la tierra, tiene un fondo de verdad. Todo tiene un fondo de verdad, lo cual, esto lo digo porque el tema del final de los tiempos se vuelve más difícil entenderlo. Se enrarece, se adultera, se oscurece. Y por si fuera poco, dentro de la fe católica, los católicos, nosotros, los que hemos estudiado el mensaje mariano durante 10, 20, 30 años, con gran responsabilidad y con honestidad, tenemos que aceptar que hay muchos mensajes falsos. No todo lo que se dice que viene de Dios es de Dios. Hay apariciones que empezaron bien y se torcieron. Hay mucho vidente anónimo que yo recibo por internet y no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni cuáles son sus cartas de autenticidad, y enrarecen el mensaje auténtico del tema final de los tiempos. ¿Por qué? Porque mezclan cuestiones espirituales con cuestiones materiales, porque le da más importancia a la sobrevivencia física, a tener uvas, a tener velas, a tener elementos de protección, cuando lo más importante es primero edificar mi templo, mi aposento, mi alma, que esté yo preparado espiritualmente para luego serlo física y emocionalmente ante lo que va a venir. O tergiversan y dicen que el anticristo aparece en 2012, falso. O que el aviso de Garabandal, para los que conocen el tema de Garabandal, ya está y ocurre en diciembre del próximo año. No es así. Y eso lo único que provoca es que los eventos se van distorsionando, se van amañando y pierden autenticidad y caen en la confusión. Por eso es importante que este tema sea tocado con madurez, con objetividad, discerniendo lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Por eso yo diría que uno de los grandes signos actuales es la confusión. Vimos una gran confusión en el orden ideológico, en el orden filosófico, y eso llevado de las ideas a la práctica trae toda esta locura que estamos viviendo de violencia, de odio, de muerte, de terrorismo, de legitimidad de relaciones homosexuales, del aborto, todo eso llevado por errores ideológicos, trayendo esa lucha de clases de Marx y llevándola a la lucha entre hombre y mujer para justificar el término género, que suple el término sexo, como algo cultural. Entonces yo opto por ser hombre y opto por ser mujer como si fuera algo cultural, cuando es algo que viene innato en la naturaleza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una temática real, auténtica, seria, pero que necesitamos centrarnos. ¿Para qué? Para prepararnos. Finalmente, ¿qué está en juego? Está en juego dos cosas. Número uno, mi alma eterna. Está en juego mi salvación eterna, la cada uno de nosotros, porque esta vida es una vida pasajera, efímera, que no sirve de nada. No sirve de nada si no logro alcanzar la salvación eterna. Se lo dice Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada. Y es el engaño del demonio. Y hay tanta confusión, y hay tanta seducción, y hay tantas tentaciones en este tiempo que estamos viviendo, que no es fácil alcanzar el cielo. Miente el que diga que el cielo está accesible. No, el cielo se ha vuelto muy difícil, porque la puerta se ha vuelto cada vez más estrecha. La puerta se ha vuelto más difícil accesarla, porque la que lleva al infierno está llena de tentaciones, de confusión, de desorientación, de
todo lo que es el poder del mundo, todo con sus pompas y vanidades, nos está trayendo y confundiendo. Imagínense toda la gente que se va al infierno por abortar, porque la ley lo permite. En mi país se permite ya el aborto, que no es punible hasta la 12ª semana. Y la gente va pensando que, como ya lo dijo el Estado, sin darse cuenta que todo aquel que facilita y promueve y aconseja un aborto, no solamente comete pecado, sino que está excomulgado la sentencia, una excomunión a un automático. O aquellos que se casan pensando que el Estado ya legitimó, entre comillas, el matrimonio entre homosexuales o lesbianas. Todo el que practica la homosexualidad y el que practica el lesbianismo, si no se arrepiente y lleva una vida verdaderamente de penitencia y sacrificio, va a perder su alma para toda la eternidad. Y eso no está en discusión, esa es palabra de Dios y es el Evangelio y es la moral que corresponde a la exigencia de la Iglesia, que Jesucristo no lo condenó. Ahí está el problema de la ignorancia que estamos viviendo. Entonces, está en juego mi alma y está en juego el futuro de la Iglesia. Como decía muy bien el Padre, siguiendo las palabras de Jesucristo, las puertas del infierno no van a prevalecer, eso es cierto, pero la Iglesia va a parecer que se acabó. Eso hay que saberlo. O sea, no pensemos que porque la Iglesia no va a perecer, no va a pasar nada. No, sí va a pasar algo, y muy pronto, que parecerá que la Iglesia se acabó por completo. Y eso hay que saberlo, para que cuando llegue la hora de la prueba, no vaya yo a ser confundido. Entonces, en lo individual, y como miembro de la Iglesia, tengo que saber lo que va a suceder para prepararme, no por el prurito de quién es el anticristo y cuándo aparece, porque yo puedo saber quién es el anticristo y cuándo aparezca, y puedo saber cuándo viene el aviso, y puedo saber cuándo viene el milagro, y puedo saber cuándo vienen los días de tribulación, y puedo saber todo lo que va a suceder en el fin de los tiempos, y me puedo ir al infierno, tranquilamente. ¿Por qué? Porque no es cuestión de saber, sino de practicar. Es como el que va a correr un maratón. Yo puedo saber la ruta, que son 42 kilómetros, etcétera, etcétera, las condiciones del maratón, pero si yo no hago ejercicio, si yo no me levanto todos los días para hacer 5, 10, 15, 20 kilómetros, si no hago un ayuno, si no me voy fortaleciendo física, emocional, espiritualmente para correr el maratón, cuando llegue la hora en que haya que correr el maratón, no voy a llegar a la meta. Ese es el problema y el riesgo de las profecías, que vemos el futuro, los eventos, cuándo van a ocurrir. Está bien, sin prepararme convenientemente. Y nosotros, señores, no estoy diciendo nada nuevo, nos van a pedir cuentas. No sé a los demás, a todos o a muchos de los presentes, porque no sé cuál sea su precedente, pero quien más sabe, más responsable. A quien más se le da, más se le exigirá. A quien le dieron 20 talentos, le van a exigir 40. Y conocer el mensaje mariano es un gran talento. Y conocer lo que María tiene que hacer en el mundo es un gran talento. Y podríamos seguir en esa línea en la charla, que no es el tema de hoy. Entonces, ¿qué es el final de los tiempos? Ya lo sabemos, pero quisiera recapitularlo brevemente para no confundirnos. Es el fin de los tiempos de las naciones. ¿De cuáles naciones? ¿De cuáles? De aquellas naciones o gentiles o pueblo gentil que, por el rechazo de los judíos a la buena nueva de Jesucristo como Mesías, en lugar de que este pueblo elegido aceptara al Mesías y la redención, al rechazarlo y decir no queremos que este reine sobre nosotros, que caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y nuestros hijos, ahí se acabó la cosa con el pueblo de Israel. Entonces, se abre el Evangelio, la buena nueva, ¿a quién? Al resto de las naciones, a los no judíos, o también conocidos como gentiles. Arranca en la plenitud de los tiempos, cuando el Verbo se hace hombre en las entrañas purísimas de María, y el Verbo es llevado a la cruz. Ahí comienza el tiempo de las naciones. En ese momento, cuando Jesucristo inicia y funda su iglesia con Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. Comienza el tiempo de las naciones. 2000 años llevamos el tiempo de las naciones, o también de los últimos tiempos de las naciones. Diferente de los tiempos del Génesis o del paraíso,
de los tiempos de los profetas que vinieron después, o de los patriarcas, y luego los profetas, el anuncio de un Mesías por medio de una virgen, se cumple con la plenitud de los tiempos. Luego vienen estos tiempos, tiempo de las naciones, tiempo de los gentiles, y vendrá el final de los tiempos, que no es un año, es una etapa histórica. Final de los tiempos son una suma de años donde van a ocurrir varios acontecimientos, algunos ya incubados ahora, pero todavía no ejecutados. Están anunciados, pero todavía no llegamos a su clímax. Cuando termine el final de los tiempos, comenzará un tiempo nuevo que le vamos a llamar los tiempos del día del Señor. Los tiempos del día del Señor, esos todavía no vienen. O los tiempos mesiánicos, también podríamos llamarle así. ¿Por qué mesiánicos? Porque es donde Jesucristo tomará posesión de su reino. Porque Él es rey, le dijo a Pilato, yo soy rey, para esto nací y para esto he venido al mundo, mas ahora mi reino no es de aquí, ahora no lo es, pero lo será. Será el día en que veremos realizar la segunda petición del Padre nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Eso no se ha cumplido. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esa parte del Padre nuestro no se ha cumplido. Es la época donde habrá un solo rebaño, un solo pastor. Lo que Pedro dice, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Exactamente lo mismo. El Maranatá que hablaban los primeros cristianos. Ven, Señor Jesús. Esa es la época que va a venir al futuro. El reino de Cristo en la tierra. No va a reinar Cristo físicamente. Muchos dicen que Cristo ya va a venir ahora. No, Cristo no viene ahora. Es un error. Cristo no viene ahora o ahorita. Físicamente todavía no lo vamos a ver venir en gloria y majestad. Eso va a ocurrir ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿O voy muy rápido? Si hay algo, luego me preguntan. Al final de la historia. Al final de la historia. Entonces, ¿qué es lo que va a venir ahora? Va a venir ahora lo que se llama la parucía. No es lo mismo sí y no. Sí y no. No es lo mismo exactamente porque la parucía es un tiempo largo. La parucía que pone fin al misterio del mal, al anticristo. Dice Pablo que el anticristo será derrotado por el soplo de la boca y la manifestación de su parucía, la presencia de su parucía, de su manifestación. Es un tiempo largo, indeterminado, donde van a ocurrir muchas cosas, donde hombres serán reyes del rey, y mujeres y hombres serán señores del Señor. ¿Me estoy explicando? Será una época donde la mujer dará a luz un varón que con cetro de hierro regirá las naciones. Pero ese varón no solo es Cristo, sino son todos aquellos que María Santísima está formando ahora, y se van a llamar los apóstoles de los tiempos. Aquellos apóstoles que decía Luis María Griñón de Montfort, serán tan grandes en santidad, los que María va a formar ahora, que van a exceder a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. O sea, lo que quiero decir es que el reino de Cristo van a ocurrir muchas cosas, donde habrá reyes y señores que reinarán con Cristo, a nombre de Cristo. Serán otros Cristos, pero la segunda venida de Cristo será al final de esa época. No se me estoy explicando. Eso es la parucía. Y luego entonces, fin de la historia y el inicio de la vida eterna. Entonces, este es a grandes rasgos el tema del final de los tiempos de las naciones. Vamos por partes ahora. ¿En qué se van a caracterizar? Ya lo dice Jesucristo. Se va a caracterizar en su falta de fe. O sea, el signo principal del final de los tiempos es la falta de fe en el mundo, como lo estamos comprobando. Esa falta de fe en el mundo va a llegar al extremo de que alcanzaremos lo que se conoce como la apostasía. La apostasía universal. ¿Eso ya llegó? No, no ha llegado. No ha llegado. Hay gente que dice que estamos en la tribulación, que porque la vidente Juanita
ya dijo que ya estamos en la segunda etapa. No, señores, la tribulación no ha empezado. Estamos en los dolores de parto. Estamos en los ay, que habla el Apocalipsis. Ay de los habitantes de la tierra por lo que va a venir. Todavía no ha empezado el tiempo más oscuro de la iglesia. Está cerca, pero todavía no empieza. Hay un detonante que te voy a explicar cuál es. Entonces, estamos en la época de la falta de fe. En sus diversas manifestaciones políticas, un Estado corrupto que se ha enseñoreado en el mundo para importarle muy poco el fin natural y espiritual de los ciudadanos. Eso es casi mundial. Es raro encontrar un político honesto que dé resultados, y es difícil porque ya el ambiente político está sumamente enrarecido, contaminado de gran corrupción, de narcotráfico a los niveles más altos. Esa es la realidad que estamos viviendo, y lo dice el Salmo 2. ¿Por qué los pueblos se amotinan? Los pueblos se amotinan y meditan cosas vanas. Arrojemos de nosotros su yugo, rompamos sus ataduras. ¿Cuál? Del hombre con Dios. Entonces, el hombre cree que puede vivir sin Dios, se cree Dios. El hombre en su entorno político corrompido por toda la confusión histórica, filosófica y teológica que estamos viviendo. Es un desastre completo. Y eso el padre Sáenz puede dar cátedra. Así que no es que haya malos o buenos gobernantes, es que ya no hay forma de componer esto. Somos víctimas de una locura de odio, de poder, de narcotráfico. Todo lo que está en el mundo pasando, todo está perfectamente ordenado y perfectamente intencionado para establecer ciertamente un nuevo orden mundial. Esto es cierto. Esto es cierto. No crean ustedes que somos amantes de la conspiración. Esa es la realidad. Que el mundo está gobernado por hombres muy distintos de los que creen que no están tras bastidores. Como decía Warburg, uno de los fundadores del Banco de la Reserva Federal, habrá gobierno mundial, lo que no sabemos será por imposición o por consenso. Hay un plan de gobierno mundial. No hubo ningún ataque a las Torres Gemelas, no hubo ningún avión en el Pentágono, o sea, eso es evidente. Yo le pruebo a usted que no hubo un solo avión que cayó en el Pentágono, fue un misil lo que cayó ahí. No hay prueba de que haya caído en un avión. Las torres fueron detonadas con precisión militar. ¿Por qué cayó a la torre número 7 del World Trade Center de 45 pisos una mole terrible si no cayó ahí ningún avión? Se cayó así como edificio de naipes. Y las Torres Gemelas, los aviones era imposible que pudieran haberlas hecho caer. Primero porque estaban construidas de tal forma que ningún avión las podía tumbar. Segundo porque lo que había ahí no era fuego como otros fuegos en edificios que arden durante horas y horas, como el de Madrid, que ardió casi 24 horas y no se cayó. Era un fuego que no tenía oxígeno, no se veía solamente el humo. Estaba ahogado, tanto que había gente que estaba, lamentablemente con su camisa, con lo que fuere, pidiendo auxilio prácticamente a unos metros donde el avión chocó. O sea, no era un calor tan insoportable. Y luego se comprobó que hubo explosivos de nanotermita. Los que pudieron hacer ese estudio, es un explosivo de uso militar que logró que detonaran las Torres Gemelas, y eso va reconfigurando el concierto de las naciones, mi relación con el Estado, con los gobiernos, que esto va a poner peor. Entonces, hay falta de fe en el orden económico. ¿Por qué? Porque existen los medios para que no hubiera pobreza, para que no hubiera hambruna, para que una quinta parte de la humanidad no se muera de hambre. Pero hay intereses de altísimo nivel económico para afianzar su poderío, en donde se hacen ciertos sistemas para que se fortalezca el poder económico y se empobrezca a los que menos tienen. Y haya esa desigualdad. Y vemos acciones
que sean necesarias para que una quinta parte de la humanidad, lo cual es un pecado gravísimo de lesa humanidad, se muera de hambre en África. Muchas cosas van a pasar donde el hombre tendrá que darle cuentas a Dios, porque todo quien tenga poder le va a dar cuentas a Jesucristo, como le dijo a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Y estos sinvergüenzas y bribones, masones muchos de ellos, del nuevo orden mundial, le van a tener que dar cuenta a Dios, sean del país que sean. Aquí no tiene importancia la nacionalidad. Eso es así, eso es real, es auténtico. No se diga en el campo social, que es una cuestión verdaderamente terrible lo que estamos viendo, el colapso de las naciones por toda esta mentalidad abortista que ha convertido el seno materno en una tumba. Y es que por problema social, problema de la mujer, y este asunto de relaciones, ya se ha dicho tanto de legitimidad de mujeres y hombres, tanto que en el Parlamento Europeo hay 7 clases de género, 7 clases de género: masculino, femenino, transexual, masculino, transexual, femenino, homosexual, lesbiano y bisexual. Es una aberración completa y absoluta, y lo que es peor, que si lo decimos en televisión, nos callan, porque somos, ¿cómo se dice? Retrógrados, y somos, discriminativos. Entonces, yo un día dije en televisión en México, y dije, bueno, me preguntaron a mí, y estaba en televisión, y dije, bueno, ¿y es natural eso? No, nada más pregunté que si era natural, fue todo lo que dije. Bueno, llegaron twitters y llegaron correos de que me sacaran y que casi no me voy a invitar nunca en mi vida, porque pregunté si era natural. Eso fue todo lo que dije. No hablé de pecado, nada más dije que si era natural. ¿Usted qué opina? Una pregunta al público: ¿esa relación entre hombres y mujeres es natural? ¿Es lo natural? No, bueno. Entonces, la afectación social y moral de las naciones ha hecho que el hombre se aleje de Dios, viva de las apariencias, y llevado a la fe católica, el catolicismo está pasando una terrible y espantosa prueba, y será peor. El hombre católico de hoy vive de las apariencias, cumple y va a misa porque es la primera comunión, porque es el bautismo, porque es la muerte de tal, porque acá muy pocos verdaderamente aman a Dios. O sea, el crecimiento espiritual, hablo del crecimiento espiritual, si viéramos la posibilidad de mirar con unos espejos especiales la calidad espiritual de los hombres que habitan esta tierra. No hablo que si son buenos o malos, estoy hablando de su calidad espiritual. Así como a un bebé nos preocupamos de que se le inyecte y sus vacunas, y coma, desayune y cene y la leche, y vamos viendo y le medimos la talla, y le medimos la cabeza, y le medimos y vamos viendo que todo marche normal, porque queremos que el niño esté sano. ¿Está bien? Si pudiéramos tener la misma obsesión y preocupación por el desarrollo espiritual de nuestros hijos, otro mundo sería este. No nos importa, ¿por qué? Porque el mundo sobrenatural está prácticamente ajeno al mundo natural. La iglesia nos ha vendido, y cuando digo iglesia, que se quede claro, yo soy católico, porque nadie se vaya a confundir, amo a mi iglesia, pero la iglesia está muy mal, muy mal. Es terrible lo que la iglesia ha sufrido desde hace 60 años, y la iglesia nos ha vendido un mundo sobrenatural muy aburrido. Muy aburrido. Los jóvenes cuando dicen, vamos, hay que buscar el cielo. ¿Y qué es el cielo? No, pues el cielo es mirar al Señor y estar así 100 años. Y luego en su infinito amor, 1000 años más. Y luego seguiremos viéndolo cara a cara, porque Él es el amor. Eso no arrastra a nadie. Eso es aburrido. Eso no arrastra a ningún joven. No se ha vendido o se ha ofertado la idea de la realidad del mundo sobrenatural. Ni ojo vio, ni oído yo, ni puede por mente alguna pasar lo que tiene Dios preparado para aquellos que le quieren y le aman.
La realidad de la perfección de Dios, uno y trino y septiforme, como dice el Apocalipsis, es algo que nos rebasa y que no logramos comprender todo lo que Dios quiere preparado para aquellos que dejen casa, hermanos, haciendo hijos, tendrán el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Una vida real. Esta no es la vida real, esto es una vida de paso. Esta no, para esta vida Dios no nos creó. Y de eso hablo en mi libro El Retorno, por cierto, entre paréntesis. Es un tema álgido, el pecado original y el mundo que era el paraíso, el que Dios creó cuasi divino, cuasi perfecto, como una prolongación del mundo sobrenatural en la tierra. Es el paraíso que se perdió, se cerró, se canceló, lo lanzaron fuera a este mundo cuyo príncipe es Satanás. Este mundo no es el que Dios quiere para el hombre, es pasajero, es transitorio, es efímero, no responde a lo que es el mundo de Dios. Y por eso tiene que venir a hacerse realidad el reino de Cristo, que es restablecer, recuperar lo que se perdió por el pecado, que es precisamente el tiempo del paraíso, y mucho más todavía. Entonces, la confusión, la falta de fe, va a llevar a la apostasía. Y la apostasía va a llegar a su vértice. Y la iglesia va a pasar por dos grandes pruebas. Y una vez que pase por la primera gran prueba, la iglesia católica, entonces sí quedará lista la cama, el escenario, para que aparezca la persona del anticristo. Pero antes de que el anticristo aparezca, tienen que pasar muchas cosas que ahorita voy a explicar. Entonces vendrá el anticristo, déjenme adelantar el escenario, el anticristo, que vendrá en una pre-tribulación. El anticristo surge en medio de una pre-tribulación. Una tribulación, digo previa, porque no es la gran tribulación, sino es una anterior, donde va a aparecer este personaje y va a resolver el problema del hambre, el problema de la guerra, el problema de la ideología social, y le va a dar resultado, y parecerá que en él se cumplen todas las profecías, y el mundo en apariencia tendrá paz, aparente, un orden, inicuo, pero un orden, y parecerá que todo está resuelto. Pero antes de que eso venga, primero tienen que pasar ciertas cosas, que voy a explicar ahora. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué horas son? ¿Siete qué? ¿Cómo? 7:50. Ah, pues. No, pues. No, es que todavía no empiezo. Ya acá estamos acabando. Iba a mencionar. Entonces, antes de que venga el anticristo, tenemos que entender que estamos viviendo ya los tambores del anticristo. O sea, no nos preocupemos tanto por la persona del anticristo, que incluso pudiera no haber nacido. ¿Y por qué digo eso? Porque el anticristo, a diferencia de Cristo, no va a respetar la ley natural. Cristo la respetó. Cristo nació de una virgen, se sometió a la potestad de su padre y su madre, y siendo Dios fue un infante, fue un bebé, un infante, un niño, un joven, un adolescente, un adulto. El anticristo no. Él puede nacer mañana y aparecer en 2 años como si tuviera 15, y aparecer en 5 años como si tuviera 30, y asunto arreglado. O sea que no importa quién es el anticristo, podemos dar sus rasgos que ya el Padre adelantó, pero ese no es el punto. El punto es que hay la filosofía del anticristo, que es la que estoy respirando en este momento, es la que me está condenando, es la que me está confundiendo, es la que yo tengo que discernir. Estoy obligado a discernir, porque hay algunos que dicen, no, es que nadie sabe el día y la hora. Sí, no, es correcto, pero el Señor dijo que estuviéramos atentos a los signos. Eso equivale al famoso kairos, es el tiempo del hombre, a diferencia del cronos, que es el tiempo de Dios. Si es que Dios tiene un tiempo, eso no lo sabe nadie más que Él. Pero estamos viviendo los signos y señales que Él anunció que serían los precursores, primero de la venida del anticristo y luego de su segunda venida. Esos son los signos que tenemos que estar atentos a discernir.
Cristo no dijo, bienaventurados los despreocupados, porque no andarán perdiendo el tiempo. No dijo eso. Eso no dijo. Dijo, estén atentos a las señales porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, como no sabemos el día y la hora, sí podemos discernir los signos de orden político, como digo, económico, social, moral, cultural, natural, científico, religioso. En mi libro del fin de los tiempos hago una lista, verdaderamente creo que no dejo nada sin tocar, incluyendo los ovnis, que es otro signo de los tiempos. Otro signo de los tiempos, el nuevo orden mundial, la masonería, la globalización, todo esto que está pasando en el mundo, en Europa, todo está perfectamente establecido y querido para establecer pronto, después de que venga una guerra, un nuevo orden mundial. Entonces, tenemos que prepararnos porque el 2012, si bien no es un año especialmente importante, si pudiéramos decir por un montón de razones, que equivale a la hora del poder de las tinieblas. Así como nadie podía hacerle daño a Jesús hasta que no llegara su tiempo, vamos a decir que el 2012 pudiera ser la apertura del pozo del abismo, donde llega la hora del poder de las tinieblas. Y a partir de entonces empiezan a ocurrir una serie de sucesos en cascada, uno tras otro, y no nos la vamos a acabar. Y hay que prepararse. Hay que prepararse, señores, porque cuando la Virgen pide que hagamos ayuno, lo dice por dos razones. Lo dice primero porque el ayuno no solo es ausencia de alimento, es presencia de Dios. Es un hombre que va entendiendo el sentido espiritual del ayuno, la trascendencia de privarse del alimento, que tiene una profundidad teológica bien grande, sino también es un ejercicio porque habrá días en que no podamos comer, y días y semanas y meses, y el agua estará contaminada y usted no podrá tomar agua. Entonces, no se trata solo de saber los eventos, sino, repito, y así empecé, hay que llevarlo a la práctica, hay que prepararnos a lo que nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, fin de los tiempos, falta de fe, apostasía. Y como consecuencia de la apostasía, vendrá el anticristo. Antes que venga el anticristo, la iglesia sufrirá una gran prueba. Y hago una distinción de lo que decía el Padre. Hay dos bestias, según capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia del mar, que es el poder político, es el mundo, poder político, con todo lo que es el nuevo orden mundial, y su jefe y su líder, que será el anticristo, el que sea. Nada que ver con estos políticos, no es ni este, ni aquel, ni el del norte, ni el de Europa, ni el simpático de aquí de arriba, de ustedes. No tiene nada que ver eso con el anticristo. El anticristo es otra cosa, es un ser de alto nivel de poder oculto. Es un ser al que nadie le puede hacer daño, que tiene todo el poder del dragón. O sea, nada que ver con estos le pueden hacer la cama, pero este no es todavía el que tiene que venir. Pero antes de que venga este poder político, la bestia del mar, este poder político vendrá acompañado de una bestia de la tierra. Esa bestia de la tierra será un gurú, un tipo líder religioso que va a aglutinar a todas las filosofías y religiones que en ese momento existan en una gran iglesia ecuménica universal. No es un papa, eso quiero dejarlo claro desde ahorita. El falso profeta que va a venir, la bestia de la tierra, que el padre hablaba, Castellani decía que era un papa, yo diciendo de Castellani, para mí Castellani es un monstruo y es un gran maestro, pero ahí diciendo, no es un papa falso, el profeta del anticristo, no se me estoy explicando, es un líder de una iglesia ecuménica universal que vendrá
más adelante. Pero antes de que venga eso, la Iglesia Católica, entonces primero tiene que pasar por una gran ¿qué? Una gran tribulación. Tiene que estar casi acabada para cuando aparezca el anticristo. Y eso lo va a propiciar un cisma que va a haber en la Iglesia. Un cisma que de hecho ya existe. No estamos diciendo nada nuevo, pero falta que se legitime un cisma. Entonces, ese cisma que vendrá a la Iglesia está anunciado de muchas formas. Tanto lo dice la Sagrada Escritura: suscitaré un pastor que no hará caso a la oveja ni curará a la herida, sino que se engordará, tacatán. Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses que el anticristo, en su forma de imposición, de impostura, se sentará en el templo santo de Dios. A no ir muy lejos. La Virgen de la Salet, revelación privada, habla de que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. No el anticristo, sino que será un anticristo. Un falso papa será un anticristo, no el anticristo. No sé si me estoy explicando. Será un papa al servicio de Satanás, pero no es el anticristo, sino que ese va a hacer pedazos a la Iglesia. Le va a dar un golpe cuasi mortal. De hecho, de una atenta lectura de Fátima, de una atenta lectura del secreto de Fátima, que como algunos hemos entendido, no nos han revelado el secreto completo, solo nos revelaron la visión que tuvo Lucía y que escribió en 4 hojas de papel, de 65 líneas, sino que no nos dieron a conocer las palabras que la Virgen le dijo a Lucía. Y tan simple es esto, que cuando reveló el secreto la Virgen a Lucía, le dijo a Lucía: esto que te acabo de revelar no se lo digas a nadie. A Francisco sí te lo puedes decir. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Lucía veía, oía y hablaba con la Virgen. Jacinta veía y oía. Francisco solo veía, ni oía ni hablaba con María. O sea, era un acceso distinto a la aparición. Lucía veía, oía y hablaba. Jacinta veía y oía. Francisco nada más veía. Cuando le dice a Lucía: esto no se lo digas a nadie, a Francisco sí te lo puedes decir. ¿Qué puede decir? En lo que él ya vio, pero no oyó. Luego entonces, el secreto es visión y música, partitura y música, visión y texto, como la Virgen dice a Lucía, primera parte del secreto: ustedes han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es visión y palabras. Nos dieron a conocer la visión. ¿Y usted por qué lo afirma? Pues porque ya está el tema muy, amén de que está estudiado, ya está muy corroborado. Lo dijo el cardenal Ratzinger en el programa de la Madre Angélica. No descarto que el asunto del Papa vestido de blanco se refiere a un hecho futuro, cuando había dicho otra cosa en el 2000. Yendo a Fátima en el 2010, con los 10 años de la beatificación de los 10 años de los niños, de la beatificación de los niños, dijo: se engaña aquel que piense que el asunto de Fátima es un tema acabado. O sea, él mismo está entendiendo, y él sabe que no se dio a conocer todo el secreto. Eso les da a ustedes una idea clara y terrible y espantosa, y lo que ustedes quieran agregar del espíritu satánico que hay dentro de la Iglesia. Porque para que la Madre de Dios, que es la de Fátima, aparición aprobada reiteradamente por los papas, desde Pío XII, cuando era cardenal, y fue aprobada reiteradamente, y sin embargo los papas, por las razones que sean, no que no vamos a juzgar a nadie, no dieron a conocer el texto del secreto de una aparición reiteradamente aprobada como Fátima. ¿Qué quieren que no hagan con las otras apariciones? Olvídense de las demás apariciones, porque harán con ellas lo que quieran. No se me estoy explicando. O sea que es irrelevante, en mi opinión, que si la Iglesia aprobó, si no aprobó, si dijo o no dijo, porque
Es todo tan, creo que me explique, tan relativo. Todo depende del obispo del lugar, que tome una comisión y que sea justo y sea juicioso al momento de evaluar. Y hay tantos condicionantes que está sucediendo que apariciones donde no está Dios presente son avaladas por pastores, y donde sí está María presente son perseguidas, para que se den cuenta de la confusión que estamos viviendo. Entonces, en Fátima dijo Lucía: he visto a un obispo vestido de blanco. Tenía el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Caray, yo le había dicho a la hermana, si estuviera viva la hermana, ¿por qué usted es tan rebuscada con su visión? ¿Por qué dice usted obispo vestido? ¿Por qué no dice usted papa? ¿Por qué digo un obispo vestido de blanco? Tenía el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Ahí hay algo que no embona. Amén de que más adelante dice: y vi al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas sobre los cadáveres sacerdotes hacia una montaña donde era asesinado, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, ¿cuántos ve Lucía? A dos. A un obispo vestido de blanco que tenía el presentimiento de que fuera el Santo Padre, no estaba segura. Dicho en otras palabras, si yo voy a una clínica médica aquí en Rosario y uno de ustedes me ve con bata blanca, dirían: vi al licenciado López Padilla, tenía bata blanca, creía que era médico. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque normalmente los médicos se visten de bata blanca, a menos en México, no sé aquí. ¿Aquí también? Bueno. ¿Qué pasa con un obispo que se viste de blanco? Pues creemos que es el Papa, a menos que se vista de blanco de manera eso me estoy explicando. En conclusión, señores, lo que quiero decir es que hay que estar atentos en Roma, porque se avecina un cisma en la iglesia. Ha habido ya 30 y tantos antipapas, y estamos a la puerta de un antipapa, pero no uno que legítimamente quiere guiar a la iglesia, es uno que está al servicio de Satanás. Y eso lo corroboró, y con esto acabo este temita, el padre Malachi Martín, sacerdote jesuita, autor de varios libros, entre ellos Las llaves de esta sangre, Los jesuitas, la casa devastada por el viento, o El último papa, que se tradujo al español. Trabajó en el Vaticano muchos años, secretario del cardenal Bea, un hombre de un conocimiento profundo sobre el asunto del Vaticano. Y él, junto con otras 100 personas, 100, dice él, más o menos, leyeron El secreto de Fátima. No solamente el cardenal secretario de Estado Vaticano, de los papas, sino hubo varios que leyeron, y bajo pena de excomunión, si revelaran el contenido del mismo, aunque podían en general referirse a él, si es que era el caso. Y él, en el programa de Art Bell, el show de Art Bell en Estados Unidos, habla sobre el tema del secreto de Fátima. Dice que lo que viene al mundo es terrible, terrible. O sea, no habrá hombre sobre la tierra que quede sin probar la justicia de Dios. Y que viene a Roma un papa que va a ser dominado por el demonio, al servicio de Satanás. Entonces, si hay un falso papa, tiene que haber un papa legítimo, forzosamente. Estamos en este punto. Y entonces, mi interpretación sería que el papa legítimo corresponde a la mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, está encinta y huye al desierto, capítulo 12 de Apocalipsis, la iglesia fiel de la que hablaba el padre Sáenz, la iglesia fiel del final de los tiempos, una iglesia reducida. ¿Por qué? Porque la fidelidad en ese momento de la iglesia quedará probada a muy pocos católicos y cristianos fieles. Por eso habla el Apocalipsis capítulo 11 de que los 2 testigos midieron el atrio del templo. O sea, aquí sí que la iglesia se va a reducir al final de los tiempos. Iglesia fiel. Ese papa va a ser un papa mariano, cuyo centro y amor es María Santísima. Esa es la clave de todo este asunto. Y va a ser un papa eucarístico.
las dos grandes imágenes que pudo ver Juan Bosco: la Eucaristía y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y María, auxilio de los cristianos. Entonces, ese Papa es el que va a proclamar a María corredentora. No ese. No digo que es el que viene, nada más estoy diciendo, no este, sino ese, el que sea. Y dos, ese Papa, en momentos de gran tribulación para la Iglesia, va a ser la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, que ningún Papa, por las razones que sean, se ha atrevido a hacer. En unión con los obispos del mundo y nombrando expresamente a Rusia, porque no lo hizo, desde luego, ni Pío XII, aunque hizo una consagración, no lo hizo Pablo VI, no lo hizo Juan XXIII, no lo hizo Juan Pablo, y Juan Pablo II tampoco. Juan Pablo II hizo una consagración del mundo el 20 de marzo de 1984 en la Plaza de San Pedro, pero no nombró a Rusia porque le dijeron: no nombre usted a Rusia, porque entonces nos viene un problema con la Iglesia Ortodoxa, y olvídese usted. El problema es que olvídese usted, el problema es que a María, que es virgen prudentísima, le dijeron: pues mira, madre, tú dirás lo que quieras, pero no te voy a acercar. Conste que no juzgo a nadie. Entonces, Roma va a pagar con sangre. Va a pagar con sangre ese desacato. Y fue lo que Lucía ve. Entonces va a haber un cisma en la iglesia, terrible, porque entonces en la iglesia de aquí va a estar el Papa A, en la iglesia de más allá el Papa B, y el obispo con el Papa A, y este obispo con el Papa B, y el padre de aquí con el Papa A. Entonces, señores, llegan los momentos en que o somos luz, y centro mi vida en María, y centro mi vida en la Eucaristía, y ese va a ser el hazme reír del mundo, y el mundo se va a reír de la Iglesia Católica, de lo que quede de la Iglesia Católica. Ese Papa será un Papa malo, no el antipapa, no el anticristo, ni el profeta del anticristo, aunque en un sentido amplio sí, pero no la bestia de la tierra. Eso se va a dar, ¿cuándo? Pronto. Olvídense de los años, pronto, muy pronto. Aunque esa no va a ser la peor prueba para la iglesia, esa no es la peor, viene otra después, pero esa me la guardo para el próximo año. Si no, van aquí a colgar, a llevar a la Inquisición. Déjenme entonces ordenar los eventos. El cisma de la iglesia, una revolución árabe comunista, que es lo que provoca que el Papa salga huyendo de Roma. No es un hecho aislado. Europa se va a ver envuelta en un problema muy serio de orden ideológico por el componente musulmán. Y va a haber una guerra en Medio Oriente, una guerra que luego va a parar, ¿quién? El anticristo cuando venga. Pero esa guerra viene pronto. Simultáneamente a eso, la tierra va a sufrir grandes catástrofes. Usted dirá: bueno, pues no está diciendo nada nuevo. No, sí, es nuevo en esto. La tierra gime dolores de parto. Está afectada por el pecado de los hombres. Entonces la tierra se revela en espera de la manifestación de los hijos de Dios, que no se han manifestado y se manifestarán, formados por María. Entre tanto, la iglesia, la tierra, en sus 4 elementos, y esto es simbólico: agua, tierra, fuego y aire, va a sufrir grandes catástrofes nunca antes vistas. Volcanes que saldrán en medio de la tierra, en medio de las ciudades, y destruirán. Huracanes de vientos que saldrán no sabemos de dónde. Terremotos que tragarán ciudades completas. Es decir, los 4 elementos. ¿Por qué 4 elementos? Porque Dios es Dios y su creación, 3, trino, Dios y su creación, fuego, tierra, agua y aire. Dios y su creación, la plenitud completa. Entonces, esta se va a revelar totalmente como preparación a la gran tribulación. No es la gran tribulación todavía, es simplemente el comienzo de los dolores. Entonces se van a abrir los sellos del Apocalipsis, que son 4 jinetes: la difusión del Evangelio, el blanco, el rojo, la guerra, esa guerra que mencioné,
en Medio Oriente y habrá una guerra en América. Se va a declarar una guerra en América. Y entre paréntesis quiero adelantarme para evitar preguntas después. Yo no soy vidente. Yo soy televidente. Para que nos entendamos todos, no soy vidente, rezo, hago mi oración, rezo, estudio, discierno, y un día, si quiero ser claro, un día, hice un voto, juré ante alguien, levanté mi mano derecha, y en ese juramento se me revelaron algunas cosas. En ese juramento, algunas tengo voto de confidencialidad y no puedo hablar. Se los digo porque si me preguntan algo, no es que no quiera responder a lo mejor alguna pregunta que no tenga forma de responder, ni me quiero hacer el chistoso, como hicimos en México. Es que estoy impedido por un voto de obediencia, pero hay cosas que sí puedo decir, y entre esas, estoy diciendo cosas ahora, que sí puedo comentar, pero no soy vidente, es parte de la misión que uno tiene. Entonces, habrá una guerra declarada en las Américas, cosa que además, al margen de cualquier profecía, es algo que tiene cierta lógica a cómo están los tiempos actuales, pero eso va a pasar pronto. Va a haber un levantamiento mundial, eso ya estamos viendo, donde pueblos sometidos por tiranos, por cuestiones políticas, ideológicas, económicas, se van a levantar y va a ser un movimiento universal que entonces de un día a otro el mundo completo va a sufrir ese levantamiento. Eso va a ser una revuelta brutal y terrible, como el mundo va a ver cosas que nunca ha visto en su vida. Eso se va a dar antes de que venga el anticristo. Ya dije los 4 elementos de la naturaleza, el asunto de la iglesia, va a venir algo de arriba. Algo de arriba. ¿De dónde arriba? No del cielo empíreo, sino de arriba me refiero del cosmos. La Tierra está entrando en una zona rara del universo, la Tierra y el sistema solar, inclusive científicamente lo han corroborado. Hay un científico de nombre Alexei Dmitriev que dice, hemos entrado en una zona inestable del universo, muy similar a la que entró la Tierra en el sistema solar hace casi 11.000 años, es interesante ese dato, donde hubo grandes acontecimientos que explica muy bien este ruso, de nombre Immanuel Velikovsky, en su libro Mundos en Colisión. Entonces, eso va a provocar que algo caiga de arriba. Y eso que caiga de arriba abajo en la tierra va a provocar penuria y desasosiego a los habitantes de la tierra. Penuria y desasosiego. Por eso sí es bueno, el sentido común indica que tengamos cierto acopio de alimentos básicos para cualquier eventualidad que podamos vivir. No porque sea lo importante, pero el sentido común lo indica. Agua, comida enlatada, por lo que pueda venir y vendrá pronto a esta tierra. Pues eso va a venir de arriba. No es un asteroide, es una especie como... Es como si le dijera que es una especie de antimateria que va a caer. Que por cierto, el espectáculo es maravillosamente brutal. Como si cayeran gotas que caen en un vaso de agua, haga de cuenta de tinta, va cayendo así, como de colores, multicolores, y se ve en el cielo que va cayendo, y eso es un espectáculo más, y tarda en caer más o menos 45 minutos, pero todo lo que caiga con materia viva la desintegra. Así que la desintegra. Señores, esto así es, la desintegra. Y eso puede durar, si no quiero entrar en detalles, eso puede durar de 3 horas a 72 horas.
De 3 a 72. Y puede caer en un país, puede caer en el mar, puede caer en un continente, puede caer en la tierra. Eso depende de factores cósmicos. Es decir, como un terremoto, que puede un terremoto solamente sentirse en Buenos Aires y en las provincias aledañas, o puede sentirse en toda América o en todo el continente, dependiendo de la violencia. Pero eso vendrá el caballo rojo, el caballo negro, señores, vendrán muchos acontecimientos que van a provocar efectos electromagnéticos en nuestro sistema de comunicación, lo cual usted hoy puede ir al banco y sacar dinero. El día de mañana, cuando eso suceda, no podrá ir al banco porque el sistema se va a caer mundialmente. Entonces, mucha gente cree que porque tiene dinero eso no va a servir para nada. Porque casi la mayoría del sistema de comunicación y de informática es por sistema satelital. Entonces van a pasar muchas cosas que van a provocar, de hecho ya existen, eso ya se ve hoy en día, aunque no se dice. Mucho por la televisión, que vienen vía satélite, se dejan de ver, la intensidad es baja por ese tipo de ondas electromagnéticas, por una serie de causas, desde eyecciones solares hasta otro tipo de consecuencias por este proceso de inestabilidad electromagnética que está pasando la Tierra. Eso lo explico mucho en el libro del 2012, por cierto, entre paréntesis. Señores, la epidemia, vendrán enfermedades, pero habrá una en particular, una enfermedad que va a salir del oriente y se va a transmitir por el aire, y no habrá cura, y agarrará millones y millones de muertos. Solo la fe sanará, y esto es importante, solo la fe sanará, porque el hombre del espíritu, el hombre que reza, el hombre que vive de fe, el hombre que llega a concretar en su alma una fe viva, real, auténtica, capaz de tocar el manto del Señor y salga una fuerza curativa de él, como se la arrancó a esa mujer. ¿Quién me tocó? ¿Cómo quién te tocó? Dijeron los apóstoles, oye, no seas simpático, pues tenemos aquí caminando todos pegados, sí, pero hubo una fuerza curativa que salió. Dice que la mujer tenía tanta fe, hubo un proceso científico místico, porque el mundo de Dios es ciencia, no es etéreo, todo es ciencia, todo es perfección. La ciencia es ciencia y se justifica a partir de la ciencia de la fe, es una ciencia, y todo tiene una explicación desde el macro hasta el microcosmos. Entonces, cuando esa mujer le tocó la orla del manto del Señor y salió una fuerza curativa, el hombre de fe, el hombre que logra entender que la comunión con Cristo en el sacramento le da vida y está Cristo en él, el hombre que logra a través de su fe mover montañas, el hombre que a través de su gracia logra transformar a los demás, ese hombre, esa afectación de esa epidemia que vendrá del oriente no le va a afectar. No le va a afectar. Por eso, señores, tenemos que rezar. O sea, que la Virgen tenga 180 años diciendo, recen el Santo Rosario, hagan ayuno, agua, pan y agua, frecuenten el sacramento de la Eucaristía, frecuenten el sacramento de la confesión. Y no solo es rezar y sacrificarse y hacer penitencia, sino que eso nos debe llevar a una vida de virtud, de ser humildes, de ser generosos, de ser castos, pacientes, templados, caritativos, diligentes, porque si no soy virtuoso o no hay en mí ciertos actos de virtud, entonces hay algo que no está funcionando bien en mi proceso espiritual. Tiene que concretarse en una vida de virtud, que es lo que María quiere para que pueda edificar en nosotros un nuevo ser, un nuevo hombre, un hombre transformado, el hombre cuyo apóstol, dice Luis María Grimaldi, será más santo que los antiguos, como los cedros del Líbano, repito, exceden a los arbustos. Vendrá el aviso que la Virgen ha anunciado en Garabandal. Va a haber un efecto cósmico del calor y luz. Y todos vamos a ver el estado de nuestra alma, todos los hombres de esta tierra. Más que quiero hacer una advertencia importante antes de hablar del aviso. ¿Qué horas son? ¿Las 9 o qué? No. 8:15. El enemigo, o sea, vamos a ver cosas nunca antes vistas en el cielo, en la tierra
en el cosmos, tanto de origen divino, como el aviso, como de origen diabólico, lo que voy a explicar ahorita, como de origen natural, y también originado por otras fuerzas visibles, que no son ángeles, que son fuerzas poderosas, que también están en el juego del poder para establecer en el mundo el reino del anticristo o el reino de Cristo. Entonces, antes de que venga el aviso, durante el aviso o después del aviso, hay un plan proyectado por la élite mundial para que a través de, valga la redundancia, proyecciones tipo estas, ¿cómo se llaman? Sí, holográficas, en el cielo, a través de ciertos rayos, podamos tener como escenario celestial la imagen de Jesús, o la imagen de Buda, o la imagen de un ser avanzado según la religión, según el lugar donde se provea, y habrá momentos incluso en que podremos escuchar a través de ciertos efectos que se van a ir introduciendo en las computadoras para poder casi escuchar en mi interior esa voz que viene de arriba. Y eso será un engaño para poder desvirtuar cuando venga el aviso. O sea, estamos en un momento donde grandes señales aparecerán tanto de Dios como del enemigo, para que sepamos que también el demonio va a querer desvirtuar la obra de Dios. Pero vendrá el aviso. El aviso solo vendrá hasta que venga el signo de la iglesia. Mientras no venga el signo de la iglesia, el aviso no se hará realidad. Ese es el punto es como el punto vinculativo. El aviso está asociado a un evento doloroso de la iglesia. Como el milagro que vendrá, que está anunciado también y vendrá 12 meses después, está asociado a un evento gozoso de la iglesia que será la unidad de las iglesias. La iglesia se va a unir, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica. Va a haber una unión de las iglesias antes de que el Papa verdadero lo maten. La iglesia se va a unir para prepararse a los eventos que vendrán posteriores. En fin, habríamos más cosas que decir. Déjeme terminar así. En este proceso surgirán hombres de gran santidad. O sea, María está formando a sus hijos. María tiene su talón con la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios no interviene en la guerra. Eso es importante. O sea, Dios no forma parte de la batalla porque Dios es Dios. La batalla es entre los hijos de María y la estirpe de Satanás. Fíjese que incluso ni María directamente tampoco interviene. Interviene su talón. O sea, la guerra está establecida de tal forma que son los hijos formados por María, los apóstoles de los tiempos, los que le dan la batalla al dragón y la ganan. Entonces van a ir surgiendo en la tierra hombres de una gran santidad, de una gran fe, del poder para mover masas y para hacer milagros, y harán milagros grandes, y los hombres se consolarán ante la predicación de estos hombres. No estoy hablando solo de los dos testigos, que habla el capítulo 11, vestidos de saco, que van a condenar los errores diabólicos del anticristo, que vienen de parte de Dios, sino que esos dos a su vez son parte de un grupo, me estoy explicando, de un grupo que van a trabajar y van a consolar y van a dar la batalla y serán apóstoles muy queridos y formados por la Santísima Virgen María, y van a consolar a la humanidad en estos tiempos aciagos que están por detonarse. Esto es importante que lo tengamos presente para no caer en la desesperanza, aunque ya creo que Carlos va a hablar un poco ya de la parte de la esperanza. Lo más importante de todo esto, y con esto acabo, yo sé que es un tema muy largo, el Señor me puso una tarea imposible, dijo, voy a hacer un resumen, pues no hay forma, estaríamos una semana completa. El tema más importante de todo esto es, lo más importante, más allá del anticristo que vendrá y va a desarrollar la gran tribulación, primero él va a reinar 3 años y medio en engaño,
y va a parar todo este mal del mundo, lo va a parar, lo va a resolver y va a establecer en el mundo una época aparente de paz, se van a descubrir cosas y el mundo tendrá un tiempo como de mucha bonanza no vista antes. Y no habrá razón para que este hombre, el que esté como Cristo, nos esté engañando, hasta que dé su verdadera cara. Que será cuando se enfrenten a él los dos testigos, los mate, los exhiba en Jerusalén, y luego entonces él se proclame Dios, el anticristo. Y luego va a desencadenar la gran tribulación, una persecución nunca antes vista. Una persecución, alguien preguntaba desde el biochip, no, la marca no es un biochip, la marca es algo mucho más sofisticado que va a interactuar aquí en su cerebro, a través de la glándula pineal y de una serie de factores, y van a controlar su mente. Eso se ha ido trabajando hace muchos años, todo lo que es el control mental y lograr modificar el comportamiento de las personas. Es como una especie como de una invasión satánica, pero bioelectrónica en su cerebro. Entonces, esto va a ser una guerra terrible a todo lo que da. Entonces, va a establecer un boicot económico y una persecución como los suyos no han conocido, y vendrá el tiempo de la conmoción de las fuerzas cósmicas. Por eso dice el Evangelio, inmediatamente después de aquellos días de tribulación, el cielo se enrollará como un pergamino, las estrellas caerán, etcétera. Todo el proceso del día de la ira de Yahvé, que pasa por varias etapas: juicio de naciones, luego viene la batalla de Armagedón, luego viene la caída de Babilonia y el juicio de la gran ramera, y el fin del anticristo con el inicio de la parucía. Eso es lo más importante. Es la razón, la llave, el motivo de por qué Dios creó al mundo y el por qué su Hijo se hizo hombre. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Esa es la razón, para eso trabajamos, para que se haga realidad en la tierra el reino de Cristo. Lo que existe hoy es la buena nueva. Es el Evangelio que se ha anunciado por medio de la Iglesia a todos cuantos aquí existimos. Es en un sentido el reino de Cristo, pero no en su sentido propio y amplio. El reino de Cristo se va a realizar en la tierra, el reino espiritual, el reino donde Jesucristo será Rey de Reyes y Señores, y en la que todo se someterá a Él, donde el lobo convivirá con el cordero, el león con el cabrito, donde no habrá daño ni destrucción, porque la tierra estará llena del conocimiento del amor de Dios, como una invasión de las aguas del mar, dice Isaías 65. Habrá muerte, seguirá habiendo muerte, habrá pecado, pero en mínima proporción, porque el pecado estará como comprimido. Pero no solo habrá muerte, sino que habrá algunos que resucitarán. Número uno, van a resucitar en ese tiempo, porque no se dejaron sellar por la marca de la bestia, y vendrán con Cristo 1000 años. Fue la primera resurrección que dice Juan capítulo 20, pero habrá otros que se transformarán, y por tanto, ¿qué dijeron por ahí? Serán arrebatados, o lo que es lo mismo, vencerán la muerte. Es un tema complejo. Y San Pablo, os voy a revelar un misterio: no todos moriremos. La muerte vino como consecuencia del pecado. El hombre del paraíso era inmortal, no iba a morir. Vino solo como consecuencia del pecado, que, dicho sea de paso, es otro tema, Ese tema del pecado, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, que lo sacaron fuera, el tema de Génesis 6, que dice que cuando los hijos de Dios vieron que le nacieron hijas a los hijos de los hombres, se metieron con ellas, y de ahí salieron los héroes de antiguo, y había gigantes en ese entonces, y los hubo después. Un tema harto interesante, que ahorita no voy a explicar, pero que explico en el libro del Retorno. Ahí toca ese tema, de Génesis 6, todo lo que fue tan terrible antes del diluvio, que el Señor, dice de la Escritura, se arrepintió. Terrible, Y a ver qué, creado al hombre.
Y le dice, por lo que habéis hecho, eso que hiciste, es más que pura carne, no vivirás más que 120 años. Entonces, ese tema lo toco en ese libro del retorno. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es aquello de tema, porque lo mencioné. Ah, claro, porque el hombre, el pecado vino la muerte vino por el pecado. Por eso ha habido hombres que han vencido la muerte. Y no quiero entrar en discusiones teológicas, y no estoy viendo nada raro, aquí hay dos padres que pueden rebatirme, pero la patrística sí lo acepta. Mire, Enoc fue arrebatado, 7ª generación de Adán. Elías no pasó por la muerte. De Juan dijo el Señor un misterio, cuando Pedro va, dijo, Señor, ¿y este qué? Pues todo el tiempo está con nosotros aquí, ya que se vaya. Y dice Jesús, si yo quiero que ese se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, como diciendo, tú Pedro, tu iglesia, tu jerarquía de la iglesia, tú Pedro, si yo quiero que este que es Juan, el discípulo amado, mi mejor vino, que dejo al final, y el que tenga oídos que oiga, yo quiero que se quede. ¿Es asunto mío? ¿No dijo eso Jesucristo? ¿O qué estoy mintiendo o qué? No, lo dijo. Como también dijo, no volveré a beber el cáliz de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Eso no se va a beber allá arriba. Allá arriba no hay vino. ¿Dónde lo va a beber? En algún momento aquí abajo. En algún momento aquí abajo. En esa parucía. Entonces habrá hombres que vencerán la muerte. O sea, lo que voy es que en esa parucía habrá otros Cristos. El mismo Cristo. Hombres ya perfectamente restituidos, perfectamente glorificados, perfectamente realizados según el plano original de Dios, que quedó en suspenso por el pecado original, pero se restituirán en ellos, alcanzarán la plenitud perfecta, y ellos serán los reyes del Rey, y los señores del Señor, y ellos guiarán al mundo, y el mundo maravilloso que vendrá, que es la realización plena del reino de Cristo en la tierra, de que luego hablará Carlos, y que no es otro que el triunfo de mi corazón inmaculado. Ese es el reino de Cristo, el que hacemos referencia en el Padre Nuestro y al que estamos trabajando. No trabajamos para anunciar al anticristo solamente, no trabajamos para definir los signos de los tiempos solamente, no trabajamos para prepararnos a eso, trabajamos sobre todo para que un día, como el Señor dice, cuando vean esos días, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Trabajamos para que se realice en plenitud el reino de Cristo en la tierra. Todos estos temas que acabo de mencionar, todos vienen en el libro El final de los tiempos. En el 2012, el tema de la profecía del 2012, a la luz de la fe, su discernimiento y cómo entenderlas a partir del cronos divino. Y el tema del retorno, capítulo 6 de Génesis. No me haga juicios previos, leas el libro completo, porque puede que le dé un poquito como de escalofríos de entrada, pero es como una película. Deme tiempo y termine el libro. Va a ser muy revelador y muy ilustrativo ese libro, porque es un libro que es delicado y es solamente para adultos. Señores, pudiéramos hablar más, pero creo que el tiempo nos ha acabado. Eso es todo. Dios les bendiga y muchas gracias. Bueno, todo un privilegio haber escuchado una amplitud de tema en esa forma. En este momento yo creo que estamos todos bastante nerviosos, ha habido una andanada de noticias duras, pero viene la parte que nos va a tranquilizar para volver a las casas calmados, porque viene la parte de la esperanza. Si paráramos acá, quedaríamos truncos, porque dentro del orden que llevamos de la exposición ha sido el propósito presentar no solamente la parte hermosa de todo este proceso, sino la parte dura, porque hay que saberla. Una verdad a medias es falsa. Hay que hablar de lo duro y hay que hablar de lo hermoso. Solamente lo hermoso, que no va a pasar nada, que nadie dice que si estamos con Dios no vamos a sufrir. No, el que diga que no vamos a sufrir no es cierto. Pero tenemos muchas ayudas del cielo, que es el tema que vamos a ver a continuación. Me cabe ese privilegio de terminar con la parte de la esperanza y ver todo este mismo proceso con el lente esperanzador. ¿Hay preguntas?
Preguntas mientras vamos organizando los equipos para la continuación. Dígame, pregunte. Sí. En algún momento la Virgen ha hablado de que habrá una señal visible para las futuras generaciones como algo palpable que corrobore un milagro que Dios va a dar al mundo un jueves en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, en teoría entre los meses de febrero y junio, entre los días 6 y 16 del mes. Eso vendrá después del aviso que la Virgen ha hablado en algunos lugares como Garabandal. Cuando venga, pues eso nos va a reforzar la fe, nos va a motivar, nos va a fortalecer. ¿Qué creo que sea esa señal? Yo creo que una especie como de... es algo que se puede ver, pero que no se puede palpar. Quizá a lo mejor algún arcoíris, alguna imagen que nos permita corroborar que el cielo está con nosotros en esos tiempos aciagos. Acuérdense que el aviso es penitencial y el milagro es sacerdotal y eucarístico. ¿Ok? Olvídense de los sellos de oscuridad. Mire, le voy a decir algo porque ese es un problema. Con todo lo que hemos dicho, los sellos de oscuridad resultan como, ¿cómo le digo? Como que, ¿dónde quiere que los ponga? Le voy a decir algo, mire, yo esos días de oscuridad los veo más dentro de la revelación pública oficial de la Iglesia, en algunos profetas que hablan del día de la ira de Yahvé, que será día de oscuridad y de tinieblas. En tanto una oscuridad porque la luz del mundo, que era Jesucristo, estaba en la cruz y se hizo tinieblas en la tierra, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo también pasará por su momento de oscuridad espiritual. Y si me pregunta física, tendría que yo verlo después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Pero antes de que ocurra, antes van a ocurrir muchas cosas. ¿Ok? Aunque no todos los profetas que dicen que tienen profecía de esos temas es cierto. Por ejemplo, el Padre Pío nunca habló de eso. El Padre Pío nunca habló de los días de oscuridad. Y se menciona mucho que habló, y hay algunas imprecisiones, pero es más bíblico el texto. Dígame, señora. Sí. No es el actual. Esa visión también la tuvo Pío X. He visto un santo padre salir de Roma sobre los caballos sacerdotes, no sé si sea yo mi sucesor, pero después de un corto retiro moría de una muerte cruel. Le digo que no es este papa, no porque lo sepa a ciencia cierta, porque las circunstancias actuales y por la edad que tiene el papa y por lo que le rodea, no apunta en un 95% de que sea ese papa. Ese papa será el que simultáneamente coexista con el falso. ¿Cuándo vendrá? Le mentiría si le dijera, hombre, pudiera ser factible que sea a partir del próximo cónclave, pero no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. Es más, en una detallada análisis de la profecía de los papas de Malaquías, San Malaquías, un gran santo por cierto, no queda un papa como algunos dicen que queda Petrus Romano, quedarían dos. Quedaría impersecución extrema, y luego vendría Pedro Romano, que es el que va a apacentar a las ovejas y va a llevar a la iglesia en la última tribulación, cuando el justo juez va a juzgar a su pueblo. ¿Y por qué Pedro Romano? Porque es el último papa que saldría de la iglesia que está en Roma, porque la iglesia ya no estará más en Roma, cambiará de sede donde tenga que cambiar. Pero el último papa salido de la iglesia en Roma sería entonces el llamado Pedro Romano, que es el que va a salir del Vaticano sobre los cadáveres de sus sacerdotes hacia un lugar extranjero, asiliado y luego asesinado. Ese es. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué importancia tiene quién?
Los ovnis no es que tengan importancia, es un signo de los tiempos, que se va a acrecentar cada vez más. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que los ovnis son diabólicos. Vamos a ver, no son demonios los que están detrás de los que manejan los ovnis, vamos a llamarlo así. Son otros seres. Pero ese tema no quisiera tocarlo ahorita, porque entonces sí me voy a meter en una temática que lamentablemente creo que me quedan ahí, creo que 2 libros. No es que lo quiera vender, lo que pasa es que es un tema que me llevó un libro a hacerlo. Pero tiene que ver, ese tema de los ovnis tiene que ver con, se lo explico en un segundo, con el desarrollo de antiguas civilizaciones que existieron en la Tierra y que dejaron sus huellas arquitectónicas alineadas a ciertas constelaciones como Orión, como las Pléyades, que se encuentran en América, en Perú, en México, en Perú, en Egipto, etcétera, que tienen un componente de alta masonería esotérica, y que trabajan para el proyecto del nuevo orden mundial. Entonces son seres que van a trabajar para el anticristo cuando aparezca. Es un tema complejo, pero no es tan simple como decir, eso es diabólico. Si es diabólico en un sentido, pero es un tema que yo te lo quiero tocar porque implica una tesis, me llevaría tiempo, si no voy a dejar el tema trunco y voy a dejar más dudas que luz, ¿se comprende? Pero el que esté interesada, tengo el libro del retorno, ya lo puede leer, eso es una tesis muy interesante. Pregunta, caballero. Relacionado con lo que preguntaba la señora, ¿puede ser entonces que...? Por ahí va, sí, por ahí va. Descendientes de antiguas civilizaciones de alto contenido esotérico ocultista. Sí, señor, es correcto eso. Es correcto. Y que explica muchas cosas de los años 30, 40 que ha pasado en la Tierra. Es un signo de los tiempos finales, es parte de la confusión, y es parte de la gran batalla, y es parte del establecimiento del nuevo orden mundial. Todo eso es parte de todo eso. ¿Tiene alguna pregunta de lo que dije, señora? Los padres normalmente no lo transmiten por varias razones. La primera, porque hay una cierta distorsión en cuanto al tema final de los tiempos y lo asocian al fin del mundo. Como nadie sabe la fecha del fin del mundo, entonces una vez que vienen las lecturas, como en este tiempo litúrgico del Adviento de Navidad, dicen, bueno, aquí como nadie sabe el día y la hora, pues aquí se habla que está preparado, pero no hagan caso a eso que estés diciendo, que el mundo se va a acabar, y entonces y zanjan el asunto sin ninguna explicación que tendrían que dar, por lo menos para prepararse a ciertos acontecimientos. Segundo, porque la Virgen ha señalado la mala vida de sacerdotes, obispos y cardenales, sin dar nombres, claro. Entonces, no les gusta muchos de ellos que queden evidenciados. Dicen, eso no puede ser de Dios. ¿Me comprende? Tercero, porque la Iglesia está pasando lo mismo que pasaron los judíos hace 2000 años. No disciernen los signos de los tiempos y no ven las señales que se están cumpliendo, como los judíos no veían que allí estaba el Mesías. Ahora, eso no se aplica a todos por igual. Algunos sí lo disciernen, y algunos sí lo entienden, y algunos sí lo predican dentro de ciertos límites, porque a veces también tienen la obediencia al obispo que quiere que prediquen más el tema de la conversión, etcétera. Esa es la razón mayormente por la cual muchos sacerdotes, aunque no todos, evitan el tema o no lo predican o lo distorsionan, algo así. ¿Ya acabamos? Bueno, señores, yo espero que no haya quedado alguna duda. Les propongo lo siguiente. Denme un minuto. ¿La cruz de Faustina qué? Sí, o la de Sodel, pero cuando el Señor le dijo a Faustina, de Polonia, no es el aviso, de Polonia saldrá la chispa que preparará el mundo a mi segunda venida, y si es fiel, le elevaré en poder y santidad. ¿Cómo le elevó en poder y santidad? Con el Papa, porque el Papa era el que tenía más poder, y por su vida de santidad. Y saldrá la chispa que preparará el mundo a mi segunda venida. ¿Esa chispa cómo se llama? No es Juan Pablo II. No.
La divina misericordia. Esa es la chispa que preparará al mundo. El que quiera escribirme alguna duda, alguna inquietud de lo que aquí se acaba de expresar por la estrechez del tiempo, en mis libros viene mi correo electrónico. El que no compró ningún libro, no importa, aquí tengo unas tarjetas, se las puedo dar. Escríbame con confianza, yo le contesto en lo posible las dudas que tenga, porque lo que se trata aquí es aclarar y ayudar. Y mi correo electrónico es lopezpadilla7@hotmail.com. Vienen los libros, está en mi página de internet www.apocalipsismariano.com. A ver, la última pregunta, dígame. Es que ese tema no quiero tocarlo, porque es que no lo toqué hoy. Entonces, como es toda una tesis, si empiezo a contestar eso, vamos a meter en una dinámica. Le sugiero, tengo un libro por ahí atrás que se llama El Retorno. Ahí toco el tema de principio a fin. De principio a fin. Señores, muchas gracias, dígame, señora. Ya, porque va a regañar Carlos, dígame. Ya, se acabó. Estoy aquí atrás para, con mucho gusto, atenderles. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, buenas noches.